Y saber, ¿verdad?, que estamos perseverando en las cosas de Dios. Quiero también pedirles, bueno, más bien decirles, ¿verdad?, que reciban saludos de parte de mi esposa, ya que no pudimos venir todos, hermanos, porque el camioncito está enfermo, ¿verdad? Está descompuesto y no pudimos, hermano, llegar y nos tuvimos que acomodar en algún carro con nuestros hermanos, gracias a nuestro hermano Memo. Y no pudimos llegar todos, pero los que estamos aquí, estamos contentos. Saludos de parte de mi esposa y de algunos hermanos que quisieron venir, pero no pudieron. Amén. Entonces, ese fue el motivo. Esperamos, ¿verdad?, que ya para el próximo mes nuestro camioncito esté listo para seguir, ¿verdad?, viéndonos y venir y, hermanos, confraternizar. Estos servicios unidos son de gran bendición en la vida. Yo le voy a decir la gran bendición que yo poseo cuando vengo a un servicio unido. Cuando yo vengo, hermano, y veo a los hermanos perseverando, eso a mí en lo personal, hermano, en lo particular a mí, me motiva a seguir adelante. Ya que, ¿verdad?, en algunos, en la iglesia hemos sufrido bajas, hermano. Hay hermanos que están retrocediendo, ahorita no están, pero estamos orando para que Dios les haga volver. Amén. Y el verles, hermano, pues realmente, ¿verdad?, a mí me motiva mucho a seguir adelante. Amén. Antes de pasar al mensaje, ¿verdad?, yo quiero añadir unas cosas que se me hicieron importantes en esta parte de la Biblia que yo leí. Y una de las cosas importantes, ¿verdad?, que se me hicieron a mí y creo que se le van a hacer también a usted, es que esta palabra que acabamos de leer, y le voy a dar lectura nuevamente, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, un reino eterno, dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor, y dice la escritura, y reverencia. Y algo que les decía yo, algo importante que quiero señalar, es que esta es la quinta, amén, advertencia que se menciona en el libro de los Hebreos. Esta es la quinta advertencia que yo pude percibir hasta este capítulo, y esto era, hermanos, porque había mucho pueblo, ¿verdad?, judío. Los judaizantes se estaban convirtiendo al cristianismo, y había muchos, ¿verdad?, un gran grupo que se estaba convirtiendo. De hecho, ya estaban caminando, ¿verdad?, con las enseñanzas de Cristo. Y quiero decirles que muchos para ese tiempo estaban empezando a retroceder. Y viene la palabra de Dios a sus vidas. Y eran muchos, hermanos, que estaban claudicando entre dos pensamientos, entre seguir o no seguir. Y es por eso, ¿verdad?, que la Escritura nos enseña esta advertencia que venía para ellos y hoy viene para nosotros. Y esto era esta palabra que se me quedó a mí en mi corazón. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice la Escritura, o sea, un reino eterno, a la vez nosotros, a la vez en aquellos tiempos ellos, recibido un reino eterno. Dice la Escritura que tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos agradándole al Señor con temor. Esta era la palabra para aquellos judíos que en ese tiempo, ¿verdad?, estaban ellos claudicando, que estaban ellos entre sigo o no sigo, había persecución y estaban ellos titubeando, hermano, en quererse regresar al judaísmo. Estaban ellos, ¿verdad?, titubeando en que si sigo o no sigo, y vino palabra del Señor, y esta era la quinta advertencia, ¿verdad?, que venía para ellos. Y mire lo que dice en el verso 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla. No estaba hablando, hermano, de que predica, no estaba hablando de él. Ahorita vamos a ver de quién. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desechamos al que amonesta desde los cielos. Esta era una palabra, hermano, que estaba viniendo para ellos. Y la primera palabra que encontramos es que miraran.
Esto era que estuvieran viendo. Y para eso, hermanos, se estaba citando también la Escritura. Si el que estaba amonestando en la tierra también iba a amonestar desde el cielo. Dice, y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que las inconmovibles. Hermano, cuando a uno le va a tocar el mensaje, yo quiero decirle, hermano, una cosa, que yo no sé a los que predican, que aquí hay muchos que predican, ¿cómo es? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tema vamos a tocar? Y esta es una lucha que viene desde el momento que sabes que vas a traer el mensaje a un pueblo que necesita palabra de Dios. Porque quizás, de verdad, yo me puedo parar aquí y traer cualquier tema que se me ocurra, pero esto no es así. Y desde que tú sabes que te va a tocar el mensaje, empiezas tú a decirle a Dios de qué voy a hablar. Y esto, hermano, sucede cada vez que voy a predicar. Y cada vez que empiezo a preparar un mensaje, se me levanta un pensamiento: de esto no hables. Y cada vez que empiezo a buscar otra escritura, y dice: de esto tampoco. Santo Dios. Y hermano, esto me sucede muy frecuente. Y es por eso que yo le digo a Dios: yo necesito que tú me reveles de qué voy a hablar, Señor. Cuando yo leí, hermano, este verso 28, yo pude encontrar que podía predicar del servicio a Dios. Yo pude encontrar que podía predicar de la gratitud a Dios. Porque aquí se encuentran estas palabras en este verso 28. Pude ver también que se encuentra la palabra reverencia. Y dije: es bueno predicar también Dios de la reverencia. Pero cada que quería sacar el mensaje de la reverencia, me retrocedía una palabra que está ahí atrásito más. Y dice esta palabra: y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Y ahí fue donde Dios me hizo hacer una pausa. El predicar, hermano, y el hablar del temor es algo, hermano, que es necesario que se predique dentro de las iglesias. Porque es algo que se ha estado perdiendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Puedo mirar, ¿verdad?, en estos días como muchas personas, inclusive creía yo que el temor era una cosa, cuando yo sé que el temor a Dios es diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero habemos muchos, hermanos, que todavía no sabemos lo que es el temor a Dios y lo tomamos muy a la ligera. Habemos muchos que todavía no comprendemos bien lo que es el temor a Dios. Y es por eso que hoy voy a narrar, o más bien voy a predicar un poco de lo que es el temor a Dios. Para muchos, hermanos, el temor a Dios es ser respetuoso con las cosas de Dios. Y esto es parte del temor a Dios, pero no lo es todo. Porque yo recuerdo, hermano, cuando yo todavía no era, ¿verdad?, comprado por la sangre de Cristo, y yo era una persona que tenía respeto por las cosas de Dios. Inclusive, hermano, cuando alguien, ¿verdad?, hacía una broma o un chiste de las cosas de Dios, a mí no me parecía, porque yo respetaba a Dios, aunque no le servía, aunque yo todavía, ¿verdad?, actuaba y hablaba impíamente, pero yo tenía respeto por las cosas de Dios. Pero ¿será ese temor al que Dios se está refiriendo aquí? ¿Será este el temor al cual la Biblia nos está señalando el día de hoy, que sirvamos a Dios con temor y reverencia? Yo creo que para nuestros días todavía hay mucha gente que cree que solamente el respetar las cosas de Dios, ese es el todo, el temor de Dios. Y esto es apenas una pequeña parte. El que usted sea respetuoso, el que usted sea, ¿verdad?, una persona que respeta las cosas de Dios, no lo es todo, hermano. Porque mucha gente que no conoce de Dios, como me sucedía a mí,
Yo me consideraba una persona que respetaba las cosas de Dios. Pero aquí la Escritura nos está diciendo, ¿verdad? Así que si nosotros hemos recibido un reino, ¿verdad?, eterno, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole, dice la Escritura, con temor. Entonces, si no es eso, ¿verdad?, si no es el respeto, el temor, que solamente es una pequeña parte, ¿qué es, hermano? Aleluya. Otras personas, ¿verdad?, piensan que el temor es miedo, es terror o es pavor. Muchas personas lo creen así. Pero yo le pregunto a usted, ¿será eso el temor a Dios, hermano? ¿Será que Dios quiere que nosotros vivamos con miedo, con terror a Él? Hermano, esto tampoco es el temor del cual la Biblia nos está hablando a mí y a usted día de hoy. Dios no quiere que nosotros le estemos sirviendo con miedo. Dios no quiere que le estemos sirviendo con temor, ¿verdad? Así no quiere Dios que nosotros le estemos sirviendo. De ese temor nos está hablando la Biblia. Y hay muchos, ¿verdad?, que todavía no comprendemos bien lo que es el ser los hombres y mujeres temerosos de Dios. Y es por eso que ahorita poco a poco vamos a ir viendo a qué temor se refiere nuestro Dios. ¿A qué temor pide Dios de usted y qué temor pide Dios de mí? Entonces vemos que no es el miedo que le tenga usted a Dios. No es el terror o el pavor que usted le tenga a Dios por sus juicios. Ese no es lo que quiere Dios. No quiere ese tipo de temor. Porque la Escritura dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Dice la Escritura, además aquí mismo en el libro de los Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. También dice la Escritura que el amor del Señor, que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Vemos entonces que es un Dios amoroso. Y un Dios amoroso no quiere que usted y yo, ¿verdad?, estemos sirviéndole con ese miedo o ese terror por sus juicios. Aunque aquí la Escritura nos marca, hermano, en el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero, entonces, ¿a qué temor se refiere el Señor? ¿A qué temor se refiere nuestro Padre Celestial? Santo Dios. Para eso, hermano, yo quiero que usted vea, ahorita la hermana también leyó una parte de esa historia, de ese versículo. Y eso está en Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios, si usted quiere ir. Capítulo 1 y verso 7. Dice la Escritura ahí, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Lo que usted, hermano, lo que yo conozcamos de Dios, el conocimiento que nosotros tengamos de Dios, el saber, hermano, que nuestro Dios ama al pecador, pero que aborrece en gran manera el pecado, eso es verdaderamente el temor a Dios. El que usted y yo sepamos que Dios en gran manera aborrece el pecado. Aleluya. Y que a través de ello nosotros como pueblo de Él, como hijos de Él, sepamos que si a nuestro Padre que está en los cielos aborrece el pecado, es entonces nosotros no hacerlo. Aleluya. Es hacer que nosotros pues no vayamos a pecar, porque si a Dios le disgusta y a Dios aborrece el pecado, tengamos temor de no hacer lo incorrecto, de no hacer algo que va a desagradar a Dios. A ese temor se refería el Señor. El que usted y yo conozcamos el carácter de nuestro Señor. En alguna ocasión yo le decía a los hermanos un día que me tocó predicar ahí en la iglesia, ¿verdad? Y yo decía, ¿a quién de ustedes le gustaría tener a un amigo que solamente va a ser su amigo porque le da alguna bendición, algún beneficio? Hermano, Dios no quiere que estemos solamente por la bendición. Dios no quiere que solamente le sigamos a Él por lo que nos pudiera dar. Dios quiere que le honremos y le sirvamos con temor por lo que Él es, por cómo es Dios, hermano. Y cuando nosotros conocemos ese concepto de nuestro Dios, que no estamos con Él por interés,
que no estamos con Él por lo que nos pudiera dar, hermano, entonces nosotros vamos a caminar en gratitud con Él. Y vamos a caminar, ¿verdad? Por este camino que Dios nos va trazando, llenos de gratitud. Porque la Escritura aquí nos dice, así que si nosotros hemos recibido un reino, ¿verdad?, eterno y inconmovible, tengamos gratitud. Debe haber primeramente gratitud. Y después dice la Escritura, un servicio a Él. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, y también dice, y con reverencia. Aleluya. Mucho pueblo, hermano, en estos días, usted lo sabe bien, se han olvidado de ese temor. Usted puede verlo en diferentes, quizá congregaciones, en diferentes partes, donde la persona se dice ser cristiano, donde la persona se dice ser, ¿verdad?, una persona seguidora de Jesús, cuando usted lo mira que vive impíamente todavía. Cuando todavía a lo mejor quizá, ¿verdad?, no ha vuelto a nacer y ellos todavía están con la creencia, ¿verdad?, que son cristianos. Pero sabe una cosa, hermano, no hay ese temor que Dios ha depositado en nuestro corazón. Para esta Escritura, para esta parte de la Biblia, cuando nosotros estamos leyendo, el Espíritu Santo ya operado. Y una de las cosas que nosotros debemos saber es que cuando nosotros poseemos la presencia en nuestra vida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos deja, hermano, cometer cosas que desagraden a nuestro Dios. Y de esa manera, hermano, nos vamos conduciendo con gratitud y vamos sirviendo a Dios sin ofenderle, sin ir pecando. Dice la Escritura que todos pecamos. Eso dice la Escritura. Pero otra cosa es que pequemos deliberadamente. Otra cosa es que nosotros, ¿verdad?, al salir de un culto, vayamos derechito y corramos al pecado. Eso es muy diferente. Eso es no tener temor de Dios. A este temor se refiere el Señor. Mucho pueblo, hermano, y se lo digo yo, que he mirado, ¿verdad?, no me lo han contado. Mucho pueblo ha caminado y sigue caminando, creyendo, hermano, que va en el camino correcto, pero van sin ningún temor de Dios, haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, ya no del hombre, hermano. Ya no se cuidan ni del hombre ni de Dios. Y hermano, hay una parte de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que ahorita vamos a ir ahí, donde Moisés, ¿verdad?, les hacía un recordatorio a ese pueblo. Y quiero que vaya conmigo, hermano, para que lo veamos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, Moisés les hacía un recordatorio a ese pueblo, hermano, que había salido de Egipto. Que al parecer al pueblo, ¿verdad?, a esa gran multitud, ya se le había olvidado lo que su Dios había hecho por ellos. Para ese entonces, hermano, Moisés tuvo que hacerles un recordatorio y les empezó a narrar desde dónde los había sacado Dios. Y todo lo que el Señor con brazo fuerte y poderoso los había sacado de esa tierra de servidumbre. Usted lo tiene ahí en el capítulo 10, ahora busquemos el verso 12. Hermano, desde el 10 empieza Moisés a señalarles, ¿verdad?, todo aquello que el Señor les había hecho por ellos. Y sabe una cosa, hermano, una cosa pedía Jehová, una cosa les pedía Dios a ese pueblo. Y usted puede leerlo ahí en el verso 12. Después de que Moisés les narró, les dijo, ¿verdad?, para que muchas veces nosotros somos dados a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, al igual que este pueblo era un pueblo olvidadizo, ya se les estaba olvidando de dónde Dios les había sacado. Y ahora en el verso 12 encontramos algo que pedía el Señor para con ellos. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Después de que les narró, hermano, todo lo que el Señor había hecho desde la tierra de Egipto, cómo los había sacado y por dónde los había conducido, que nunca los había desamparado. Ahora lo que estaba diciendo Moisés era esto. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes
en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es por gratitud. Esto es por gratitud. Yo no creo que uno que esté aquí no haya hecho Dios algo por él. Santo Dios, Cada uno de nosotros hemos recibido muchos favores de Dios. Amén. Y hemos podido ver la mano de nuestro Dios en nuestras familias. Amén. En nuestros trabajos. Amén. Hace un momento decía nuestro hermano algo muy cierto, ¿verdad? Yo antes venía a visitarlo. Y ¿sabe qué, hermano? Con las personas que yo venía eran puras personas inconversas al inicio. Y sabe ahorita, hermano, ellos ahorita están siguiendo a Dios. Había uno que cada año su esposa perdía a su hijo, no podía concebir. Eran 6 años enteros donde ella, ¿verdad? Perdió tres bebés. Y el doctor le dijo que ella no podía, que no se volviera a embarazar si no quería matar a esa criatura. Y hermano, ese hombre que venía conmigo se llama Martín. Y yo le decía, ¿tú quieres que tu esposa consiga que tenga un hijo? ¿Quieres tener un hijo? Y él me decía así. Le digo, pues vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Dice, pero él no me va a oír. Digo, yo sé que te va a ir porque Dios no hace acepción de personas. Hermano, este hombre todavía usa la droga, todavía, hermano, ¿verdad? Andaba viviendo, pues, todavía fuera de las cosas de Dios. Pero yo le hice una pregunta a él y le dije, una vez que Dios te confirme que a tu esposa va a tener un bebé, ¿tú qué le darías a Dios? Él me dijo lo que me pidiera. Digo, pues ¿sabes lo único que pide Dios de ti? Tu corazón. Es lo único que te va a pedir Dios, tu corazón. Y si tú quieres que tu esposa conciba, ábrele tu corazón. ¿Y eso cómo es? Si quieres, vamos a hacer una oración. Y ahí mismo, hermano, en el trabajo, en el taller que yo tengo, ahí abrió su corazón a Dios. Y empecé a llorar y este hombre abrió la puerta de su corazón, entró Dios, entró Cristo, hermano, y empezamos a clamar por su esposa. Aleluya. Ahorita tiene un hijo, hermano, que se llama Sebastián, de 25 años. Gloria a Dios. Ahora, hermano, este hombre llamado, se llama Martín, un día lo voy a traer aquí para que él también testifique. Hermano, le está sirviendo a Dios. Tiene un corazón, hermano, lleno de gratitud a Dios por lo que Dios hizo por él. El Señor, hermano, no quiere que nosotros le sirvamos por compromiso. No quiere el Señor que le sirvamos por rutina. Eso no quiere Dios. Debe que haber un profundo agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho y por el regalo tan grande, ¿verdad?, que nos ha otorgado, porque dice la escritura donde nosotros acabamos de leer, dice, así que recibiendo nosotros, hemos recibido ya de parte de Dios un reino inconmovible, o sea, un reino eterno. Hermano, no todos tienen ese privilegio. No todos, hermano, tienen ese privilegio de recibir lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Ese reino que dice la escritura inconmovible. Ese reino, hermano, eterno. No todos, hermano. Son varios los hombres que yo he llevado al centro donde predico. Y sabe una cosa, hermano, 3 ya murieron. Y volvieron a hacer lo mismo, hermano, y ya no hubo oportunidad para ellos. A veces, hermano, no valoramos ese regalo que Dios nos ha hecho y es nuestra salvación. Gloria a Jesús. Y a veces nuestro comportamiento no habla de que nosotros seamos hombres temerosos de Dios. Y hermano, yo le voy a ser sincero, yo cuando iba a sacar la aplicación, Dios me dijo, detente del temor, y es por eso que tengo que predicar el temor. Porque sabe una cosa, hermano, dice la escritura que en los postreros tiempos, el amor de muchos de nosotros, no está hablando del amor del mundo, está hablando del amor de su pueblo, hermano. Dice que en los postreros tiempos, el amor de muchos se iban. Y nosotros debemos de permanecer calientitos, amando a Dios. Qué bonito me
gozaba con nuestra hermanita ahorita, ¿verdad? Viendo su corazón al Señor y diciéndole cuánto le ama. Hermano, eso es lo que quiere Dios escuchar de nuestra alabanza. Eso es lo que quiere ver de Dios, de nosotros, porque dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y también con reverencia. Y ya para el verso 29 dice, porque nuestro Dios, grande Dios, el fuego consumido. Aleluya. Ciertamente, hermano, el libro de Romanos y muchas de la Biblia habla del grande amor que tiene Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Pero también debemos conocer su carácter en todas sus extensiones. Y debemos saber que nuestro Dios también es fuego consumido. A veces, me decía un hermano, a veces Dios a una persona le da muchas oportunidades. A veces a una persona le da infinidad de oportunidades. Y a veces a una persona solamente le da una. O a veces a una persona solamente le da 2 oportunidades. Nosotros no sabemos, hermano. Pero la Escritura dice, ¿verdad? A estos hombres que estaban claudicando, que estaban tratando, que querían, ¿verdad? Por la persecución que había, estaban estudiando si se iban o se quedaban. Tuvo que llegar este mensaje a sus vidas para que valoraran, ¿verdad? El regalo tan grande y tan preciado que en ese momento tenían. Y la Biblia no lo dice, pero yo creo que algunos y muchos pudiera decir que habían abandonado el camino. Como hoy en nuestras iglesias, muchos se están sentando, muchos se están yendo. Aunque nosotros oramos por ellos, no sabemos si van a regresar. Eso es una gran realidad. Nosotros tenemos miembros, ¿verdad?, que se han apartado. Y nosotros estamos orando para que Dios les haga volver con amor, porque esa es la oración. Señor, hazles volver con amor. Pero al final de cuentas, Dios los va a hacer volver de una u otra forma. Si Dios así lo quiere. Pero cuando yo me doy cuenta, hermano, que de los hombres que yo he llevado al centro de rehabilitación, que no han sido ni 4 ni 5, han sido más. ¿Sabe una cosa, hermano? 3 murieron, 1 murió electrocutado, otro se murió ahogado, otro tuvo una sobredosis. Ya no hubo oportunidad para ellos. Salieron, pisotearon la sangre de Cristo nuevamente y ya no hubo oportunidad para ellos. Es por eso, hermano, que hoy Dios nos hace un llamado. Dice la Escritura que nosotros sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Santo Dios. El temor no es que nosotros, ¿verdad? Eso es para los impíos. Ellos deben de sentir terror. Ellos deben de sentir miedo, pavor por los juicios de Dios. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios debe caminar enamorado de su Dios. Por eso el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, de ninguna de sus bondades. El día que yo olvide lo que el Señor hizo por mí, en ese centro de rehabilitación, se me va a acabar el amor que tengo para con Él. Que por eso que yo le digo a Dios que nunca se me olvide en qué condición me encontraste. Hermano, yo tenía 29 o 30 de cintura. Y por eso lo voy a predicar siempre. La cara azulosa, hermano, así estaba. Los ojos sumidos, los pómulos saltados. Tenía yo que hacer memoria cuándo fue la última vez que comí. Yo no me acordaba cuál fue mi última día que había comido y me daba miedo. Y por eso trataba de comer un caldo o alguna tortilla con caldo, hermano, porque no me acordaba cuándo es la última vez que había comido. Y me estaba muriendo. Y tuve congestiones, y tuve sobredosis, hasta que Jesucristo me encontró en esa situación. ¡Amén! Y así como Dios hizo algo por mí, yo le sirvo con gratitud. No recibo paga terrenal, esa viene después. Y Dios, hermano, no nos está pidiendo nada gratis. Porque dice el Señor, que un día delante de Él, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, para dar a cada uno de nosotros según sean nuestras obras. Y si nosotros nos conducimos por estos caminos de Dios con temor y reverencia,
vamos a recibir paga. Pero si solamente lo hicimos por acudir a un templo, si solamente lo hicimos, hermano, a lo mejor usted puede decir, a mí no me sacó de esa condición, a lo mejor no me sacó de otra condición, pero ¿sabe qué? Ya tiene un regalo por el cual usted debe estar agradecido, y ese es la salvación. Y hoy le puedo decir y confirmar que no es para todos. Dice la Escritura que muchos somos llamados y que pocos somos escogidos. Perseveremos en este camino, llenos de gratitud a Dios. Gracias, Dios. Un día, hermano, un día vamos a estar delante de Él. Y el Dios que en este día yo predico, que me tocó a mí la bendición, ¿verdad? Otro día le va a tocar a usted. Y un día se va a tener que parar atrás de un púlpito y va a saber lo que es temblar por predicar su palabra. Y va a sentir cómo se le seca la boca porque habla usted de Dios. Pero ese día, hermano, usted también va a sentir su presencia. Y cuando usted predica de Él, hermano, hay una retroalimentación tan preciosa que nos hace que nos comprometamos más con nuestro Señor. Así que este día, hermano, Dios nos ha hablado del temor. Gracias, Señor. Que tengamos temor. Le venía platicando a mis hermanos antes de llegar, y con esto termino, que en la semana pasada un hombre se bajó. Yo iba saliendo del banco, él iba entrando, y cuando miré que iba entrando, algo se le cayó. Y cuando miro que algo se le cayó, no miré qué era, pero me regresé, retrovisé, y era un paquete así de dinero. Entonces yo me paro, me parqueo el carro, y cuando me bajo, era un paquete así de puros billetes de dólar, grandes. No los conté, ni mucho menos más. En cuanto yo tomo ese dinero, corro para el Señor ya estaba entrando al banco, nadie me había visto. Pero inmediatamente yo corrí hasta donde él estaba y le entregué la paca de dinero. Hermano, con esto quiero decir que cuando tenemos el Espíritu Santo, no vamos a hacer cosas que desagradan a nuestro Dios. Porque aunque nadie nos vea, el Señor nos está viendo. Y si Dios aborrece el pecado, nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nada que le desagrade a Dios. Sirvamos a Dios con temor, pero con ese temor que acabamos de decir, que conozcamos que Él, su esencia, Él aborrece el pecado. No aborrece al pecador, lo ama, pero el acto lo aborrece. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer Dios.